Buenas tardes compañeros, mi nombre es Jordi Gallardo Ramos y junto a mis compañeros Daniela Santos Ortega, Ervin Rodríguez Narváez y Edgar Sampaio Tapia le estaremos hablando sobre el gas natural licuado. Primero estaremos hablando de qué es el gas natural licuado. Es un gas en fase líquida a una temperatura de menos 160 grados centígrados, por lo que se considera un líquido criogénico que se almacena y se transporta en recipientes altamente aislados para mantener su estado líquido. La ventaja del estado líquido es su menor volumen, pues por cada litro de gas natural licuado se obtiene aproximadamente 570 litros de gas natural gaseoso o a temperatura ambiente. El GNL está formado en un 95% por metano y contiene proporciones menores de etano, propano, butano, nitrógeno y dióxido de carbono. Es un combustible incoloro que no es tóxico ni corrosivo. Ahora veremos las etapas de producción del gas natural licuado. Primero tenemos la extracción, luego tenemos el pretratamiento, luego tenemos licuefacción, siguiente almacenamiento, transporte y regasificación. Yo les estaré hablando de la extracción y el pretratamiento. En la extracción vemos que cuando se detecta la presencia de una bolsa de gas natural, hay que continuar la recopilación de datos para decir si se explota o no el yacimiento, la profundidad en la que se encuentra, su volumen aproximado, las características de los estratos situados encima, etcétera, etcétera. Mediante una sonda instalada en una estructura metálica en forma de torre, se accede a la bolsa. Se determina también su composición química y la presión del gas, y si definitivamente se considera que el yacimiento será rentable, el pozo se pone en explotación. Cuando el gas no está mezclado con petróleo, los trabajos de explotación se simplifican, ya que el producto brota de forma natural y no es necesario elevarlo mecánicamente a la superficie. A veces se puede haber acumulado agua en los pozos, de manera que hay que extraerlos con bombas para mantener una producción óptima. Los trabajos de exploración y extracción incluyen actividades que pueden resultar perturbadoras para la fauna y la flora. El impacto ambiental de estos trabajos, no obstante, está limitado temporalmente, ya que se adoptan medidas de prevención y corrección que restituyen el entorno a su estado natural. Cuando un yacimiento de gas natural se da por agotado, se procede al desmantelamiento de las plataformas, a su retirada y al sellado del pozo, o son empleados almacenamientos naturales de gas. Las torres de perforación de los pozos se instalan tanto en la tierra como en el mar. Las torres situadas en el mar se instalan sobre una plataforma anclada en el fondo. El equipo de superficie consta de una estructura que soporta la torre de perforación, la cual mide aproximadamente 40 metros de altura, y un aparato que mueve la columna de perforación a medida que se profundiza. El método utilizado para realizar la perforación es el de rotación, que ha sustituido al de percusión, método empleado antiguamente. Ahora bien, luego de su extracción, el gas natural pasa por un pretratamiento. El pretratamiento de gas natural es un complejo proceso industrial diseñado para separar las impurezas y los diversos hidrocarburos no metánicos y fluidos con el objetivo de producir lo que se conoce como gas natural. La práctica actual de tratamiento de gas natural hasta conseguir los estándares de calidad para su transporte pueden ser bastante complejas, pero por lo general incluye 4 procesos principales para eliminar las diversas impurezas, como son eliminación de petróleo y condensados, eliminación de agua, separación de líquidos de gas natural, eliminación de azufre y de dióxido de carbono. Aquí encontramos 2 procesos de pretratamiento, como lo son el endulzamiento de gas. Tecnológicamente existen 3 alternativas para llevar a cabo el proceso de endulzamiento del gas natural.
proceso de conversión directa, proceso de conversión indirecta y procesos de separación, siendo los más empleados a nivel comercial estos dos últimos. Esas alternativas pueden operar mediante procesos de dos tipos, absorción y absorción. El proceso de absorción es llevado a cabo mediante una disolución, un fenómeno físico o una reacción química. Por otro lado, el proceso de absorción es un fenómeno físico-químico en el cual el gas se concentra en la superficie de un sólido con el fin de remover sus impurezas. También tenemos el proceso de deshidratación. El gas natural generalmente contiene agua en fase de vapor. La experiencia en procesos que involucran el manejo de este gas ha indicado que es necesario reducir y controlar el contenido de agua con el fin de garantizar un procesamiento y una transmisión segura del fluido. Proceso de licuefacción. Cuando se extrae el gas natural de los yacimientos subterráneos, a menudo contiene otros materiales y componentes que deben ser eliminados antes de que pueda ser licuado para su uso. El proceso de licuefacción es similar al de refrigeración común. Se comprimen los gases refrigerantes como propano, etano, etileno, metano, nitrógeno y producen líquidos fríos que luego se evaporan a medida que intercambian calor con la corriente de gas natural. Encontramos varios tipos de tecnologías de licuefacción usadas industrialmente. Las más usadas son las de iProduce y la de ConocoPhillips Optimized Cascade. El almacenamiento de gas natural licuado es almacenado en tanques de paredes dobles a presión atmosférica y a grados de menos 161 grados centígrados. El tanque de almacenaje es, en realidad, un tanque dentro de otro tanque. El espacio anular entre las dos paredes del tanque está lleno de aislamiento. El tanque interno, en contacto con el GNL, está hecho de materiales recomendados para el servicio criogénico y la carga estructural proporcionada por GNL. En la parte de almacenamiento de gas natural licuado, el tanque interno, en contacto con el gas natural, está hecho de materiales recomendados para el servicio criogénico y la carga estructural proporcionada por el gas natural. Al estar almacenado el GNL en condiciones de equilibrio, tanto las aportaciones de energía, como son calor entrante por las paredes, como las disminuciones de presión, dan lugar a la vaporización de un pequeño porcentaje de gas natural. Transporte de gas natural licuado. Los tanqueros de GNL son embarcaciones de cascos dobles, especialmente diseñados y aislados para prevenir el goteo o ruptura en caso de un accidente. El GNL está almacenado en un sistema especial dentro del casco interior donde se mantiene a presión atmosférica y menos 161 grados centígrados, que es esencialmente dos tipos de tanques para estos buques. El proceso de regasificación de gas natural licuado es transportado hacia los sistemas de vaporización, donde se eleva la temperatura del gas licuado utilizando el agua de menor, convirtiendo así el líquido en gas. El gas licuado a una temperatura de menos 145 grados Celsius se hace pasar por los vaporizadores de agua de mar, saliendo de esto en estado gaseoso y de 0 a menos 10 grados centígrados. El vaporizador está formado por una serie de tubos por los que se hace pasar el GNL, bañados por grandes cantidades de agua de mar. En este proceso, el agua de mar baja su temperatura en unos 3 a 5 grados Celsius, lo que genera el mayor impacto ambiental del proceso, alterando el equilibrio ecológico de las aguas marinas costeras, además de la muerte inmediata de cualquier ser vivo que sea succionado por las bombas. Posteriormente se transporta hacia el relicuador, en el que la cantidad de gas natural licuado se convierte en gas natural
Este se recupera y se mezcla con el gas rasificado en los vaporizadores. Por último, la estación de regulación y medición procesan el gas para hacer posible la detención rápida de fugas. Ahora con ustedes le hablaré de un poco de la normatividad. El gas es una mezcla de hidrocarburos livianos en el estado gaseoso, que en su mayor parte está constituida por el metano y etano y en menor proporción por propano, butanos, pentanos e impurezas tales como el vapor de agua, gas carbónico y nitrógeno. Otras veces pueden contener impurezas como el sulfuro de hidrógeno, mercaptonos y helio. El gas procede de descomposición de una mezcla hidrocarburos ligeros. En el metano se encuentra en grandes proporciones, acompañadas de otros hidrocarburos y gases cuya concentración depende de la localización y del yacimiento. Es un enérgico eficaz, rentable y limpio, y por sus precios competitivos y su eficiencia como combustibles que permiten alcanzar considerables economías y utilizadores. Ahora bien, por su importancia, el legislador estimó pertinente incluir el servicio público domiciliario del gas combustible como uno de los servicios domiciliarios esenciales a que se refiere la Ley 142 de 1994. Dicha ley, en el numeral 14.28 del artículo 14, se define que el servicio público domiciliario del gas combustible en los siguientes términos. Servicio domiciliario del gas combustible es el conjunto de actividades ordenadas a la distribución de gas combustible por tuberías u otro medio, desde un sitio acopio de grandes volúmenes o desde gasoducto central hacia la instalación del consumidor final, incluyendo su conexión y medición. También se aplicará la ley a las actividades complementarias de comercialización desde la producción y transporte de gas por un gasoducto principal o por otros medios de sitio de generación hasta aquel donde se conecte a una red secundaria. Ahora les hablaré de sus derivados. Como todos sabemos, los combustibles tienen combustibles domésticos e industrial. Tiene un gran poder calorífico. Su combustión es regulable y produce escasa contaminación. Incluso la producción de CO2 es poco mayor de la mitad de la producida por los restantes combustibles fósiles como materia prima en industrias petroquímicas para la obtención de amoníaco, metanol, etileno, butadieno y propileno. De estos derivados encontramos productos que usamos en el diario vivir, como lo son la calefacción, que su aplicación como fuente de energía para la calefacción es uno de los usos más comunes del gas natural. Va sustituyendo poco a poco a otras fuentes similares como el gas propano o el butano. También encontramos cocina con gas natural, que es el tercero de los usos más frecuentes para el gas natural y es el que menos afecta el consumo medio de gas natural en una vivienda. Cocinar a gas natural facilita la regulación del fogón. También encontramos el gas natural como aplicación industrial. Y aunque parezca que el doméstico es el primero de los usos del gas natural, en realidad está a la cola tras el uso industrial y la producción de electricidad, siendo el uso industrial el mayor consumidor de gas natural con amplia diferencia. También encontramos fuente de electricidad a base de gas. La electricidad es una de las energías más utilizadas y su producción puede llevarse a cabo de muchas formas. Una de ellas es mediante la combustión de gas natural en las plantas de ciclo combinado. Estas plantas buscan su funcionamiento en dos turbinas que son las que generan la electricidad. Y por último tenemos el gas natural en el uso vehicular, que es otro de los usos del gas natural en el combustible para vehículos. Para ello es necesario comprimirlo a una presión de 200 a 250 bar, consiguiendo así el denominado gas natural licuado GNC. Se comprime para que ocupe un menor espacio en el depósito del vehículo. Buenas tardes, mi nombre es Daniela Santos Ortega. El día de hoy hablaré sobre las maquinarias, el impacto ambiental y las empresas locales sobre el gas propano.
En las maquinarias tenemos unidad de bombeo, separadores de gas, transportadores de gas y compresor de gas natural. La unidad de bombeo, su función principal es proporcionar el movimiento reciprocante apropiado con el propósito de accionar la bomba de su suelo y con esto se logra reducir las velocidades de rotación. Los separadores de gas natural eliminan partículas sólidas y líquidas de un suministro continuo del flujo de gas. El gas se acumula en la parte superior del separador y ahí se elimina mediante el compresor de gas, que es un compresor de gas natural. Es el que aumenta la presión reduciendo su volumen. Entra en el cilindro a través de las válvulas de admisión, donde es comprimido y expulsado a través de las válvulas de descarga. Como último tenemos los transportadores de gas natural. Desde las locaciones de producción a los centros de distribución y grandes usuarios se realiza a través de un gasoductos o grandes tuberías de acero, por las que el gas natural fluye a alta presión. Ahora les hablaré sobre el impacto ambiental, tanto positivo como negativo. En el positivo, el gas natural se extrae directamente de la naturaleza y sin haberse sometido a ninguna transformación química, llega a su punto de consumo. Es el más limpio que el carbón y que el petróleo. Su composición química varía dependiendo de dónde se halle. El impacto positivo que ha tenido el gas natural se ha empezado a utilizar para diferentes propósitos. La demanda por vehículos con gas natural comprimido ha crecido enormemente en distintos países. Un ejemplo es España y Argentina, donde la cantidad de autos de este tipo creció un 27,4% de este año. El impacto negativo que ha tenido es tanto como la extracción como el tratamiento y el consumo del petróleo y del gas natural, ya que pueden contaminar los diferentes elementos básicos de la naturaleza, como el agua, el aire, la tierra. Como ya sabemos, el petróleo y el gas natural son fuentes de energía no renovables, entonces contribuyen al efecto invernado, ya sea su transporte y su extracción, también producen contaminación en el agua y en sus suelos alrededor. Un ejemplo más concreto de esto es un tipo de contaminación grave que puede producir el petróleo, son las mareas negras. En empresas locales tenemos varios ejemplos de empresas, tanto locales como nacionales, como son los gases del Caribe, Promigas, Impecgas, Dimogas, Fisgas y por último Prosigas. En esta tarde les hablaré sobre Gases del Caribe y la empresa Promigas. Gases del Caribe se encuentra ubicada en la ciudad de Barranquilla y es de servicios públicos. Está actualmente en la dirección Carrera 54, número 59114. Está constituida desde el 19 de octubre de 1966. Sus comienzos en las operaciones fueron desde el 2 de enero de 1967, con ventas de gas propano en toda la costa atlántica, incluyendo también Antioquia, San Andrés y Providencia. Debido al continuo declive de la producción del gas propano, se comenzó a planear su sustitución gradual traído desde La Guajira. Actualmente cuenta con un laboratorio de metrología que ofrece los servicios de calibración en el área de volumen, que son los medidores de gas, y equipos en las magnitudes de presión, temperatura y concentración de gas. Desde desde el año 2013 hasta la actual fecha, declive su producción en los campos de gas de La Guajira, representando así un 90% del gas natural, o sea, asegurando su competitividad a todos los usuarios. La empresa Promigas es una empresa de San Andrés Isla. Actualmente es la líder del mercado en la isla, porque San Andrés no cuenta con muy pocas empresas de este tipo de productos. Aquí en Barranquilla, su actividad es en la calle 66, carrera 67, número 123. Se dedica al transporte y la distribución de gas natural y electricidad. Opera un ducto de 2.900 kilómetros y alrededor de 24 kilómetros de líneas de distribución eléctrica y distribuye también combustibles líquidos y gas natural comprimido. En Perú, Promigas cuenta con una participación del 40% en calidad porque posee una concesión de más de 33 años donde diseña, construye y opera el sistema de la región de Lima
y la provincia del Callao. Tiene más de 45 años conectando los mercados y fuentes de energía y generando valor mediante una gestión responsable con el medio ambiente, ya que están comprometidos con el desarrollo sostenible. Por eso es que han liderado en Perú. Cuentan con 21 compañías dedicadas al transporte y distribución de gas natural, distribución de energía eléctrica y servicios integrados para la industria. Transporta el 48% de gas natural por Colombia, por lo más de 3.200 kilómetros de redes de gasoductos propios y de transportadoras. Proveen servicios para los productos de hidrocarburos y grandes industrias que incluyen compresión y deshidratación de gas natural, construcción de gasoductos y líneas de interconexión y soluciones energéticas como la generación, cogeneración y autogeneración. Y por último, tenemos la parte de bibliografía, donde están los artículos y los archivos de donde nos guiamos y encontramos información pertinente para realizar nuestra exposición. Muchas gracias por su atención a todos.